preguntas de sus compañeros. Y entonces la actividad va a tener una nota de evaluación que va a estar dada por la forma en que presentaron el trabajo y luego la actividad de ustedes como evaluadores. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que no se presentan, los que no presentan en ese momento el PowerPoint, son asistentes. Y como asistentes van a tener la obligación de efectuar una evaluación, valga la redundancia, obligación evaluación, sobre 5 tópicos o 6 que nosotros les planteamos. La forma de la presentación, la claridad de la presentación, la dinámica, la claridad de las respuestas, el manejo del tiempo. Esos son aspectos que nosotros evaluamos como docentes. Bien, en este TECNEA ustedes van a tener ese rol, van a ser evaluadores de sus compañeros. ¿Cuál es la ventaja de esta actividad? La primera, ustedes hacen una exposición ante un grupo de pares. Generalmente, cuando ustedes van a la calle y desarrollan su actividad profesional, sus interlocutores van a ser pares, o sea, van a ser ingenieros o personas que van a estar igual o más capacitadas que ustedes. Y eso requiere un desafío, requiere prepararse, requiere estar preparados para eh, salvar preguntas, preparados para decir, este tema no lo conozco, pero te doy una respuesta en el tiempo que corresponda. Entonces, como ingenieros, ustedes tienen que tener la parte técnica y también tienen que tener la parte, lo que se llama las capacidades blandas. Hablar, exponer. Bueno, en Tecnea ustedes van a tener esa obligación, exponer ante sus pares. Y sus pares van a tener la obligación de evaluar. Nosotros como docentes, ¿qué evaluamos? Cómo se expresan, cómo exponen el trabajo y cómo evalúan. Si el profe Centeno ve que la presentación no estuvo buena y ustedes le ponen que estuvo buena, bueno, nosotros vamos a poner el ojo en esa evaluación y va a decir, está todo bien, son amigos, son colegas, son compañeros, pero en el momento de la evaluación tienen que ser lo suficientemente responsables para exponer cuál es la verdadera percepción de lo que vieron. Tecnea se va a desarrollar en los horarios de tecnología teórico y en los horarios de tecnología práctico. Tenemos que evaluar qué cantidad de grupos y el tiempo asociado. El año pasado fueron 2 semanas y media, o sea, fueron 5 clases en las cuales nos abocamos a estas presentaciones. Ustedes van a tener en la UV asignado un espacio para que puedan ir subiendo las presentaciones. Si no suben las presentaciones, no pueden exponer, o sea que el primer hito será subir la presentación y luego esos 10 minutos en los cuales tienen que exponer. No sé si hay alguna pregunta, si es clara la idea. Los grupos se mantendrían como venimos haciendo en el práctico. Sí, sí, la idea es que trabajen en los grupos en los que están actualmente. Habíamos pensado en algún momento hacer grupos aleatorios, o sea, que saliera así por sorteo. No lo sé, no estoy seguro todavía si lo vamos a poder implementar este año, pero en principio sería el grupo con el cual ya vienen trabajando. Por una cuestión de afinidad entre ustedes. Déjenme que les muestro en qué consiste Tecnea. Tenemos acá pantalla 2. Bueno, aquí tenemos Tecnea 2018. Me falta actualizar el sitio, pero bueno, la idea es, fíjense, acá están sus compañeros que expusieron el trabajo, o sea, acá el PowerPoint. ¿Qué más? Bueno, la foto. Esta fue la primera edición, se hizo en el Zoom de UTN. Hay certificados como asistentes y certificados como expositores. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden participar de Tecnea como evaluadores y si no quieren presentar el PowerPoint porque no
tuvieron tiempo, no tienen ganas, no se animan. Bueno, es como que no hubieran hecho el parcial, entonces van a tener que rendir el parcial. La nota de los compañeros, pregunta Federico, se utilizan encuestas, un formulario de Google que ponemos a disposición al momento de la presentación. Entonces ustedes van a tener también una ventana de tiempo para la evaluación de esa presentación. O sea que a medida que vayamos haciendo las presentaciones, ustedes van a ir evaluando. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener que comenzar a pensar en si no eran asistentes frecuentes a los miércoles y jueves de tecnología, bueno, van a tener que serlo, por lo menos en esa actividad técnica. El año pasado participaron de Tecnea como asistentes compañeros suyos de la Facultad Regional Villa María y de la Facultad Regional San Francisco. Vamos a ver si este año convencemos a alguno de sus compañeros de esas regionales a presentar algún trabajo. La nota que van a poner Nahuel es una nota numérica, no hace falta justificarla. Nosotros, en general, con el profe Diego, lo que hacemos es, vamos anotando todas las cuestiones que vemos en la presentación y son las que usamos después para la evaluación que hacemos nosotros. En base a esas anotaciones también suelen ser las preguntas. El objetivo de la actividad es entonces que ustedes se encuentren en una situación parecida a la vida real. Ustedes cuando presentan un proyecto en una empresa, cuando les piden coticen tal o cual laburo, existen instancias en las cuales ustedes tienen que presentar ese trabajo a la gente que les tiene que decir que sí o que no van a poder hacer el laburo. Y existe un ida y vuelta de preguntas y respuestas que se da cuando la presentación está bien hecha, cuando la información que se presenta es clara y el interlocutor está escuchando lo que quiere escuchar. Entonces ustedes van a tener como interlocutores a sus compañeros que saben del tema y entonces la idea es que puedan activar preguntas y respuestas en este ejercicio. ¿Alguna pregunta relativa a esto? Se puede usar Prezi, por supuesto. Pueden usar, a ver, hay compañeros suyos que hicieron presentaciones con PDF dinámico, usaron Prezi, usaron PowerPoint. La idea es que usen una herramienta informática. De hecho, como dato, esto no lo vamos a grabar, como dato anecdótico, yo para rendir esta materia, para ser el profesor de esta materia, utilicé un Prezi. Y uno de los evaluadores que estaba en ese momento dijo que no le gustaba Prezi porque se mareaba. Así que no fue positivo usar Prezi en ese momento de evaluación. Pero sí se puede usar Prezi, a mí me gusta como herramienta. Tiene su cuestión ahí de dificultad para darle forma, pero me gusta. De hecho, probablemente haya una clase que les dé a ustedes con Prezi, como para hacer esta dinámica del uso de distintas herramientas. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, seguramente que cuando les planteemos, bien, buena pregunta, Federico, fechas. Cuando planteemos las condiciones de Tecnea, seguramente surgirá algún detalle más. Bueno, las fechas para Tecnea van a ser las últimas semanas del cuatrimestre, o sea, en cierta medida se van a solapar con los exámenes parciales de otras materias. Vamos a intentar con el profe Diego plantearles lo antes posible cuál va a ser la fecha de presentación, no así los temas, quizás hacemos el sorteo, porque también se sorteaba el orden de presentación, de manera que ustedes tengan también esa cuestión ahí de dinámica, hacer el sorteo de tema, el sorteo de tema, la asignación de fechas para que ustedes ya lo agenden en su libro de actividades. Y como les digo, será en el horario de clase, o sea que habrá 3 o 4 grupos que serán los que tengan que prepararse para ese día y el resto tiene que asistir. Entonces es compatible con rendir otros exámenes de otras materias. Así que bueno,
queda planteada la actividad. Este es como en tecnología, cuando implantamos esta metodología, pusimos la frutilla de la torta y todos los años vemos que va mejorando la forma de presentación, la forma de exposición. Eh, Cuando entienden o cuando logran captar qué es lo que nosotros tenemos en mente, salen presentaciones que están muy buenas y el objetivo es ese, que ustedes hagan un entrenamiento, 10 minutos de exposición, en donde de alguna manera tengan que vender un algo electrónico. Bueno, para cerrar esta parte, de nuevo, ¿alguna duda? Aprovecho para tomar mate. No, por ahora no hay dudas. Bien, Van a ir surgiendo a medida que vayamos viendo de qué se trata más específicamente. exacto, exacto. Si ustedes prestaron atención en lo que yo les mostré recién, no les dije, pero si ustedes prestaron atención, está subido a la web, Tecnea 1, el primer seminario. Sé que si quieren investigar de qué se trata, pueden buscarlo y darle una mirada. Bueno, esperen que me hizo calor, ¿verdad? ¿Cómo los trató el fresquito de la mañana hoy? Calfin, ¿le hizo mucho frío en la Fuerza Aérea? ¿Está Calfin o no? Si ese de los militares que duerme, ¿Cómo dice Pablo? vive durmiendo en la guardia. Ah, sí, capaz. No, pero me parece que Calfin tiene algunas tiras, me parece, o no, Calfin. Se fue a dormir, me parece. Y después, ¿quién más estaba? A ver si se conectó. Mi compañero que trabaja en FADEA. No la estoy viendo. Debe haber hecho un frescor también. Por lo menos en casa, yo vivo al par acá de la Fuerza Aérea. Esta mañana estaba bien frío. Bueno, jóvenes, vamos a alargar entonces con el tema de hoy. ¿Qué entienden por baterías o pilas? Se supone que en este punto en donde ustedes responden algo. A ver. Pausamos. Una consulta evaluatoria, hay que realizar la certificación. Hay que hacer las dos cosas, Osvaldo. Digamos, el informe tiene que presentar, en el informe tienen que presentar la evaluación de la instalación eléctrica y además el certificado de ARCEP, de cómo hubiera llenado el certificado de ARCEP. Profe, una Sí, pregunta con respecto a eso. Si mi sí. instalación no está apta, ¿hago el certificado lo completo como no apto y después en el anexo pongo todas las cosas como para que esté apto? O sea, ¿qué es lo que le falta? Digo, si usted presenta un certificado no apto, no tendría chances de certificar la instalación. O sea que usted tendría que plantear cuáles son las observaciones de qué es lo que tendría que cambiar para poder pasar la certificación. Claro, pero lo que yo le pregunto es si esa parte lo hago en el mismo formulario de RCEP o lo hago en el No, no, anexo. no. No, al revés, el formulario del CEP es un anexo del informe que ustedes tienen que hacer. Bien, entonces una vez que ya esté certificado, el formulario es con la instalación certificada ya. Una- Claro, ustedes evalúan su instalación y dicen, bueno, mi instalación es de tantos metros, tienen tantos circuitos, tal sección de cables, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el certificado de ARCEP tendrá el plano, tendrá dónde van las llaves,
cuál tendría que ser la distribución de ductos y demás. Y tiene que haber una observación que diga, debo reemplazar tal cosa, debo agregar tal otra, debo poner tal otra. En un certificado de ARCEP no debieras poner que, por ejemplo, no tiene puesta tierra. O sea, el certificado de ARCEP tiene que decir tiene puesta tierra, porque esas son las mejoras que hay que hacer antes del pedido de certificación. Bueno, en este informe tenemos que hacer un mix entre la normativa que se exige, cómo está la instalación, qué es lo que debería haber para que la instalación quede certificada y el formulario de ARCEP. No sé si te respondí, Mariana. Sí, profe, perfecto. Gracias. Buenísimo. Bueno, entonces volvamos a la presentación. Les decía, ¿qué entendían por pilas o baterías? ¿Una pila es lo mismo que una batería? Hablamos de dispositivos que Eh, almacenan energía. la batería recargable, la pila no. Y no hay Pero baterías que puede no... que la batería sea un tipo de pila. Claro, porque hay baterías que no son recargables. Las cuadraditas de 9 voltios que utilizan los multímetros no son recargables y son baterías. Son ¿Qué un conjunto tiene de pilas. eso? Ahí está. O sea, el elemento fundamental se llama pila y el empaque en serio paralelo de más de una pila, vamos a estar hablando de una batería. ¿En qué se basan o en qué se basa una pila para funcionar? Una reacción química. Una reacción química. ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta cuando usamos pilas o baterías? Capacidad. ¿Perdón? La capacidad. La capacidad, digo, la cantidad de energía que puede entregar. ¿Qué más? Voltaje. Voltaje, resistencia interna. ¿Qué más? Rodrigo dice Eh, resistencia interna. corriente de Ma- descarga. Corriente de descarga, porque nosotros sabemos que podemos tener X cantidad de miliamperes almacenados, pero va a haber un límite en cuanto a qué cantidad de esos miliamperes almacenados se pueden entregar en el tiempo. ¿Qué otra cosa más? Cantidad Y de celdas, Perdón, el tipo cantidad Mantenimiento. de celdas o de pilas, en serio. bien, cantidad de unidades pila que compongan esa batería. ¿Qué otra cuestión más planteaba recién? Mantenimiento. ¿A qué te referís, Emilio, con mantenimiento? Y Vida algunos útil. usan, claro, usan baterías de libre mantenimiento, otras usan baterías de ácido que Ah, bien, las bien, bien, bien. terminan Ahí controlando está. y le controlan el nivel de ácido. Bien, bien. Los materiales de la solución, dice Federico. La tecnología, dice Rodrigo. ¿A qué te referís, Rodrigo, con la tecnología? Bien, si es de litio-ion o de polímero Las o de... regulaciones que tienen. Bien. ¿Qué cosa, Ignacio? Las regulaciones, por ejemplo, si vienen de China, generalmente no las regulan y tienen materiales prohibidos. Ah, bien, Concentraciones. bien. O sea, el material con el cual se fabrica y que puede ser cualquier cosa menos lo que dicen que es. Bien. Las ¿Alguna otra? dimensiones, porque va a tener que estar incorporada dentro del Bien. artefacto. Dimensiones y peso. El hecho de tener distintas tecnologías hace que para una misma dimensión tenga distinto peso o distinta capacidad de energía. Gráficas de vida útil en función de cuánto se descarga, dice Francisco. Muy bien, o sea, terminamos la clase de hoy. Plantearon todos los tópicos eh, sobre los cuales íbamos a hablar. Bueno, entonces veamos la presentación. Dijimos, reacción química, vamos a tener un electrodo que se oxida, que libera electrones, y tendremos un electrodo que se reduce y queda más positivo para tomar esos electrones, y esos electrones pasarán a través de la carga y volverán al electrodo positivo para ocupar ese espacio que quedó. Hay que tener en cuenta que esas reacciones químicas pueden generar oxígeno e hidrógeno. Las baterías de ácido, las baterías que tienen el electrolito líquido, generalmente emiten vapores
y esos vapores pueden ser explosivos, pueden ser tóxicos. Cuando las baterías están almacenadas sin uso, digamos, existe un proceso más allá del proceso químico que se produce para que pasen los electrones, va a haber un proceso que va a deteriorar el, el contenedor, y entonces ese proceso químico que deteriora el contenedor puede verse como una sulfatación. Ahí en la imagen se ve ese material granular blanco que normalmente ataca los bornes de conexión, ataca la placa de circuito impreso, si es que esto estuviera puesto cerca de la placa. Entonces es importante, si nosotros vamos a dejar un dispositivo sin uso, que las baterías no queden, o las pilas no queden puestas en el receptáculo. Alguien decía por ahí tecnología, y la tecnología va de la mano, o la capacidad que almacenen esas baterías va de la mano de la tecnología. Vemos en pilas no recargables, primeras tecnologías sin carbono. Estas pilas no se consiguen. Acá se ve una foto de una pila del año 1960. Esas pilas tenían capacidad de entre 400 y 900 mAh y el voltaje nominal 1,5 voltios. El avance de la química hace que pase de sin carbono a sin cloruro, y entonces ahora la capacidad, fíjense que va de 1000 a 1500, y bueno, dicen, eran baterías que tenían larga duración. Fíjense, el voltaje nominal sigue siendo 1,5 voltios. Avanza en la tecnología, y actualmente tenemos pilas del tipo alcalinas, que tienen una capacidad entre 1700 y 3000 mAh, y el voltaje nominal sigue siendo 1,5 voltios. No dijimos nada con respecto a las dimensiones, al tamaño de la cápsula. En general, digo, hay tamaños estándar: AA, AAA, R23, A13. Bueno, dependerá de dónde nosotros decidamos poner esa pila, será el tamaño, y también eso es relativo a la capacidad que tenga la pila. Algo que se usa mucho en electrónica son las pilas botón, la redondita, la CR2032. Generalmente se utiliza para mantener relojes de tiempo real, o para mantener configuraciones en el BIOS, o como alimentación para dispositivos de IoT, por ejemplo, ¿no? Tiene poco volumen. Fíjense la capacidad, 225 mAh. Bueno, hay que estar atentos a que todos estos elementos, todas estas pilas, fíjense que dice que tienen mercurio, tienen mercurio, mercurio. O sea, todas estas pilas, entre otras cosas, tienen mercurio en su interior. ¿Y qué significa eso? Tener mercurio en su interior. Es un metal Que pesado. no se- sí. Un metal pesado, y entonces, Y contamina. Al momento de desecharlo hay que tenerlo en cuenta. bien, No se o sea pueden que, tirar a la basura. claro, hay que evitar tirar en un repositorio convencional estos elementos, ¿no? Hay que buscar quién los toma y que hace un depósito final distinto al resto de los residuos. ¿Qué es lo que, como ventajas que tienen, o las desventajas que tienen las pilas no recargables? Bueno, con respecto a la electricidad convencional, el costo de kilowatt es elevadísimo. O sea que si nosotros podemos evitar usar una pila, bueno, sería lo óptimo, ¿no? Sería lo que tendríamos que buscar. Y por otro lado, es tener en cuenta que una pila que no se usa se puede sulfatar y dañar el equipo electrónico. Y además, lo que decían recién, el hecho de ser fabricada con materiales pesados, bueno, pueden contaminar el agua, por ejemplo. Existe la posibilidad de reciclar también. Y entonces ahora viene el hecho de tratar de cambiar que la pila deje de ser no recargable y pase a ser una pila recargable. ¿Cuál sería la idea que sea recargable si están fabricadas con materiales que contaminan? Evitar que se desechen. Claro, digamos, desechar Contaminar. menos unidades del mismo elemento por el hecho de ser recargables.
¿Qué tenemos que tener en cuenta, además de estas condiciones particulares del costo por kilowatt, o si se sulfatan, o si generan gases, o si contaminan? Tenemos que ver ahora las cuestiones, las características técnicas, digo, ¿por qué elegir tal o cual elemento? Entonces, las características técnicas que nos permiten a nosotros seleccionar una tecnología, elegir una tecnología sobre otra, van a ser la capacidad de carga, recién lo hablamos en miliamperes hora. Vamos a tener algo que se llama tasa de descarga, que se denomina con la letra C, la resistencia interna. Vamos a ver los ciclos de carga y descarga. Alguien había puesto acá en el chat la curva, a ver cómo decía, curva de gráfica de vida útil en función de cuánto se descarga. Bueno, esto que puso Francesco al final tiene que ver con esto de los ciclos de carga y descarga. Y la vida útil. O sea, es decir, vamos a tener que el fabricante nos va a dar una expectativa de uso, y esa expectativa de uso se va a ver disminuida o no según cómo la utilicemos a esa pila, o en este caso vamos a hablar de baterías recargables. Bueno, la capacidad de carga en miliampere hora es cuántos miliamperes puede entregar esa batería en una hora, esa batería o pila. Si decimos que tengo una batería LiPo de 1000 miliampere hora y mi carga me requiere 1000 miliamperes, ¿durante cuánto tiempo voy a poder entregar la energía? Bueno, una hora. Si mi carga requiere 500 miliamperes, entonces la batería me va a poder entregar 2 horas de energía. Ese es el concepto capacidad de carga en miliampere hora. El concepto tasa de descarga. Las baterías tienen la capacidad de entregar energía, pero no pueden entregar toda la energía a la vez, sino que va a depender de esto que se llama tasa de descarga C. Hay baterías que tienen tasa de descarga 1C y hay baterías que tienen tasa de descarga 20C. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo una batería de 1000 miliamperes con una tasa de descarga de 1C, no voy a poder entregar 1200 miliamperes. Ahora, si tengo una batería de 1000 miliampere hora y necesito entregar 2000 miliamperes, ¿cuál tendría que ser la tasa de descarga? 2C. Bueno, hay baterías que sí permiten hacer eso y baterías que no permiten hacer eso. Queda entonces el concepto tasa de descarga. Otra cuestión a tener en cuenta es la resistencia interna. Evidentemente que nosotros no vamos a trabajar con la resistencia interna en forma directa, pero sí podemos estimar cuál va a ser la demanda de energía que puede tener la carga que conectemos a esa batería, y eso nos defina qué tecnología utilizar. A título de informativo, dice baterías de LiPo, resistencia interna entre 2 y 6 miliohms. Si esa batería está compuesta por varias celdas en serie, y tengo, qué sé yo, 4 celdas en serie, 4S, entonces tengo que multiplicar 4 por la resistencia interna de cada una de esas celdas. Esta resistencia interna es la que en cierta medida se opondrá luego a la descarga, o sea que el 1C, el 10C viene de la mano de esa resistencia interna. ¿Qué hay con respecto a los ciclos de carga y de descarga? Bueno, los fabricantes dicen, mi batería dura 300 ciclos de descarga. Entonces, ¿cómo hago para que la vida útil de esa batería se vea beneficiada o se vea empeorada? Entonces, para eso los fabricantes nos entregan una gráfica parecida a la que se ve en la imagen. ¿Y cómo se lee esta gráfica? Fíjense que acá tengo 3 líneas. Vamos a poner... Tengo 3 líneas. Me dice que si yo a la batería de 1000 miliamperes le saco los 1000 miliamperes, o sea, la descargo al 100%, esa batería durará alrededor de 300 ciclos de carga y descarga. Ahora bien,
si a esa misma batería de 1000 miliamperes, solo después que la cargue completamente, la descargo y le saco 500 miliamperes, la duración de la batería será de 600 ciclos de carga y descarga. Si yo a esa batería la descargo solo un 20%, por decir un número, bueno, fíjense cómo, ¿qué significa 20%? Digo, si la batería era de 1000 miliamperes, en este caso le saco 1000 miliamperes, o sea, entrego 1000 miliamperes. En este caso entrego 500 miliamperes. En este caso entrego 200 miliamperes. Cuanto menos la descarguemos, más dura la batería. Entonces, ¿qué precauciones tenemos que tener cuando usamos baterías? ¿Qué les parece? Que no hay que dejar que se descargue del todo. Va. Que no hay que dejar que se descargue del todo. Ustedes vieron como ejemplos de algo con lo cual trabajan día a día, la computadora portátil les da un aviso cuando está al 15%. El celular les da un aviso cuando está al 5%, al 10%, al 15%. Si yo tengo que descargar la batería al 100%, hago que se venga directamente a 300 ciclos de carga y descarga, o algún día si tengo que llegar al 100% y siempre la trabajo al 50%, voy a dañarla a esa batería. Digo, si nosotros siempre trabajamos aquí y alguna vez necesitamos llevarla al 100%, no le va a pasar, digamos, no la vamos a afectar tanto como si todas las veces que ponemos a descargar esa batería, la llevamos al 100% de descarga. No sé si habrán notado que en esta época de pandemia sus celulares comenzaron a sufrir que no duran tanto la batería. ¿Se dieron cuenta de eso o no? Sí, la tuve que cambiar. Porque antes ustedes, la demanda del celular era en un día entero, ustedes le bajaban la carga completa. Pero ahora, al ser súper intenso el trabajo con los dispositivos electrónicos, ahora esa carga completa ya no era de un día, ya no dura un día, dura 3/4 de día. Entonces ustedes ponen a cargar antes de que se cumpla un día entero. ¿Qué hay con respecto a los ciclos de carga y de descarga? ¿Cómo los considera el fabricante? ¿Qué le llama a un ciclo de carga y a un ciclo de descarga? ¿Qué les parece? Llevarla al 100 y Cuando se después. cumple el 100%, un super 100% de Bien. carga. No Bueno, importa que miren, esté del 40 al 100, sino cuando tenga del 40 al 100, incluso después del 60, también al 100 de vuelta. bueno, 100%. miren, imagínense este caso, ¿no? Como dice ahí Facundo, estoy al 40%, la llevo al 100. La descargo. Y digo, me voy a ir a jugar al fútbol, por las dudas la pongo a cargar porque sé que viene fallando o no dura tanto, y entonces, o le pongo a cargar porque sí. Me vinieron a buscar antes, entonces desconecto y comienzo a usar. ¿Cuántos ciclos de carga y descarga hubo? ¿Dos? ¿No se cumpliría uno? No, 2 ciclos de carga y descarga. Entonces, es importante que cuando nosotros conectemos para cargar, tratemos de que llegue al 100%. Es muy interesante tenerlo en cuenta para hacer que la vida útil aumente. Profe, y una consulta. En el tema, por ejemplo, ahora de los celulares que vienen las cargas turbo, dash, warp o como se llame, ¿eso también altera, o sea, reduce bastante la vida útil o no? Em, El tema de cargarla con más potencia. déjame que quiero ver, a ver si tengo algo puesto acerca de la carga y la descarga. No, ahora vamos a hablar de eso. En principio, las baterías o las pilas también tienen una capacidad de carga, o sea, hay un modo de carga, y entonces lo que se consigue hoy con los modos fast es ir al máximo
en esa capacidad de carga. Nos enfoquemos acá y en las filminas que sigue hablemos de esto que preguntaste recién. Entonces, fíjense que si nosotros evaluamos cuántos miliamperes me va a entregar una batería a lo largo de su vida útil, si nosotros la descargamos no al 100%, no al 50%, y la descargamos solamente un 30% cada vez que lo utilicemos, quiere decir que subimos, descargamos, subimos, descargamos. Fíjense que la batería va a tener una capacidad de entregar más energía que si nosotros la descargamos al 100% de su vida útil. Digamos, al 100% de capacidad de carga. Pero además, fíjense que si nosotros hablamos de que cada ciclo se efectúa en un día, ¿no? Porque normalmente nosotros pensemos en el celular o en una portátil, cargamos y tratamos de que eso nos dure todo el día. Fíjense que una batería duraría menos de un año o alrededor de 4 años. Normalmente nosotros estamos acá como a la mitad, ¿no? Alrededor de 3 años, la batería dura bien, digamos, y después vemos que ya cada vez dura menos. ¿Por qué cada vez dura menos la batería? Aumenta la resistencia interna. Porque aumenta la resistencia interna, exactamente. O sea, el efecto es que la resistencia interna aparece en serie. Digo, esta es la batería química, esta es la resistencia interna de esa batería química, estos serían los bornes de la batería. Y entonces ahora, este dispositivo, que es nuestra carga, antes recibía los 12 voltios, y a medida que va pasando el tiempo, esos 12 voltios van cayendo a 10, a 9, y habrá un momento en el cual, por debajo de 10 voltios, ya el dispositivo no funciona. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer el cambio de la batería. Sigamos. ¿Alguna pregunta hasta acá entonces? Bueno. Entonces, dijimos, para mejorar la vida útil, tenemos que tratar de evitar descargarla completamente. Tenemos que tratar de llevarla al 100% antes de volver a usar. El ciclo de carga, dijimos que era entre que conecto y desconecto el cargador. ¿Y qué tendríamos que tener en cuenta como tips de uso para computadores portátiles? Bueno, dice que si nosotros cargamos al 100% la batería de un portátil y la dejamos conectada, existe la posibilidad que la batería se dañe por estar conectada al 100%. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan los fabricantes de computadoras? Es evitar que llegue al 100%. ¿Cómo se evita eso? Dice, bueno, toquen la BIOS de la computadora y seten que se desconecte el cargador antes de llegar al 100%, o sea, al 95%. Y lo mismo con la descarga. Hago que se descargue y lanzo las alertas alrededor del 30%. Eso como dato para evitar o para aumentar la vida útil. Otra cuestión que plantean como muy necesaria es refrigerar la portátil cuando se está cargando. Bueno, eso era algo que teníamos que ver en cuanto a cargas, esto que preguntaba recién Raúl, me parece que era. Cuando nosotros cargamos la batería, ese proceso químico genera calor y el calor es el que daña la batería. Entonces, si nosotros no controlamos el calor cuando se está haciendo la carga, vamos a estar dañando esa batería. ¿Qué significaría eso? Que ustedes, que seguramente lo han hecho alguna vez, se acuestan en la cama con la portátil arriba en la falda, en las piernas, y le mandan el cargador, y sienten calorcito. Y ahora en el verano está lindo, porque tienen una estufita ahí que les da calor. Perdón, en el invierno. Pero ¿qué ocurre con esa batería? Bueno, ustedes están propiciando que el calor se acumule, porque no se está ventilando, y están acortando la vida útil de la batería. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo hacer para dimensionar una batería. Y entonces vamos a pensar en un sistema asociado a un panel solar. Y en este ejemplo vamos a partir de un panel hacia la batería.
los sistemas solares, digamos que usan paneles fotovoltaicos, en general son al revés. Yo digo cuál es la demanda y en base a eso establezco el dimensionamiento, pero acá vamos a hacer al revés para tener en cuenta los aspectos que vimos hasta ahora. Decimos, tenemos un panel solar de 10 vatios que tiene una eficiencia del 90% y que se carga en promedio 3 horas al día. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a entregarle a la batería que conectemos alrededor de 2,25 amperes hora. Si nosotros tenemos en cuenta que esa batería se descargó al 50%, ¿cuánta energía, digamos, estos 2,25, esto sería así, estaba cargada al 100, se descargó al 50%, ¿nosotros qué tenemos que hacer con el panel solar? Tenemos que llevarlo al 100% de nuevo. Entonces, ¿qué capacidad tendría que tener la batería para que con 2,25 amperes se cargue al 100%? Bueno, la batería tendría que ser de 4,5 amperes hora. ¿Qué es lo que vamos a poder energizar con estos 2,5 amperes hora? Bueno, fíjense que digo, tengo un consumo por hora de 3 vatios, una lámpara LED, algún dispositivo que no consuma nada, durante 6 horas, entonces ese consumo será de 18 vatios, lo que representa 1,5 amperes hora, quiere decir que cada día que nosotros carguemos nuestra batería, vamos a tener un remanente de 0,75 amperes hora. Quiere decir que alrededor de 2 días voy a poder almacenar, más o menos en términos generales, vamos a poder activar estos dispositivos o este dispositivo con esa carga de que nos entregó ese panel solar. Si nosotros quisiéramos utilizar un sistema, nosotros quisiéramos energizar un sistema basado en paneles, tenemos que arrancar con la incógnita del consumo por hora o el consumo diario, la cantidad de amperes. En base a eso, ir a la batería para definir cuál es la capacidad que tiene que tener la batería para una profundidad de descarga del 50%, y en función de esto, venir a la definición de los vatios que requiere el panel en base a la eficiencia que tenga el sistema, panel e inversores, etc. Y la cantidad de horas promedio de sol según la ubicación geográfica de esos paneles. Nosotros hicimos el caminito inverso a los fines demostrativos, que representa consumo y que representa posibilidad de carga. Entonces, fíjense que en este ejemplo estamos hablando de una batería que se puede recargar. Entonces, ¿qué tendríamos que tener en cuenta cuando hablamos de pilas y que la asociación de varias pilas lleven a una batería? Bueno, ustedes habrán trabajado, habrán conocido baterías o pilas de plomo ácido, las que utilizan los vehículos, ácido en gel, utilizan las motos, las centrales de alarma, níquel cadmio, níquel metal y polímero de litio, como las baterías recargables AAA, digamos, AAA o 18325, 18625. Este tipo de baterías son las que 18650, gracias Rodrigo. Este tipo de batería, la última, es la que se está desarrollando, se está mejorando, digamos, tecnología para vehículos, para drones o para autos. Entonces, El como, litio polímero para las herramientas también. claro, las herramientas utilizan litio polímero, exactamente. Digamos, hoy la tecnología nos lleva a utilizar baterías de litio. Sin embargo, todavía hay áreas de uso que hacen, digamos, prevalece la níquel hidruro metálico. Y hay áreas en donde la de plomo ácido sigue siendo la batería que se utiliza. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Entonces, en este caso, vamos a ver
capacidad versus peso, y la resistencia interna será la característica que no se conoce directamente, o sea que no es tangible. Fíjense, las tres tecnologías que sobresalen actualmente en tipo de baterías recargables, y entonces vemos cantidad de vatios por hora por kilogramo. Fíjense que para el mismo volumen, las baterías de litio tienen mayor cantidad de watts hora. Esto está directamente relacionado con la densidad energética y con la potencia específica. O sea, las tecnologías hacen que al mismo volumen tener mayor energía. Fíjense, eficiencia de carga y de descarga, 70-90% de lo que nosotros le ponemos a la batería es lo que podemos entregar. Las de níquel metal son las de menor rendimiento. Vemos, así como tienen menor rendimiento, también tienen mayor autodescarga. Esto es también importante al momento de almacenar. Y fíjense con respecto a la cantidad de ciclos de uso. 2000 ciclos, 1500, 1200, 500, 1200, 400, 1200. Fíjense que si fuera por expectativa de vida, las níquel cadmio son mejores que las otras dos tecnologías. Y en este caso, un dato muy importante es el voltaje nominal para cada pila. Vimos anteriormente que era 1,5 para las no recargables, y para las recargables va a ser 1,2 o 3,7 según la tecnología. Bueno, algunas características de las níquel cadmio: resistencia interna según el tipo de, digamos, según la marca del fabricante. Bueno, están hechas con níquel y con cadmio, son materiales contaminantes. Vemos cómo es la curva de descarga. Fíjense que el potencial va cayendo progresivamente y en un momento, esto es característico de las baterías, ¿no? De las pilas. Ustedes en su auto, los que tienen auto, ven que el auto funciona normalmente y un día determinado no arranca más. No es que comienza a fallar, sino que directamente no arranca más, y es porque se completó, se terminó de romper internamente. Fíjense que la descarga viene de la mano de la resistencia interna. Pedro dice segunda y a pechar, ¿sí? O me pasó una vez que me quedé en la puerta de la escuela y estaba alguien ahí que me vio que estaba renegando, y dice, yo lo ayudo, y estacionó el auto a la par y con cables ahí arrancamos sin problema. Me pasó, no sé si estará acá, en una vez está acá y estaría buenísimo. Me pasó que me quedé hace poco, ahora en la pandemia, con mi vehículo en la ruta 20, y venían dos jóvenes caminando por la vereda, entonces le digo si me pueden ayudar, y entonces hice esta, la segunda y a pechar. Empujaron, arrancó, di la vuelta a la manzana, volví por ruta 20, ya no estaban estos dos jóvenes. Bueno, llegué a casa y como a los 2 o 3 días encontré en la caja, yo tengo una Oroch, y en la caja de la camioneta un par de hojotas. Entiendo que alguno de estos dos jóvenes que venían caminando por la vereda tenía las hojotas, se sacó las hojotas, les puso en la caja, empujó, yo arranqué y me fui, y lo dejé sin hojotas. Así que, jaja, no me la conté, dice. Así que llevé las hojotas a una tienda que había ahí en donde yo había detenido. Yo había parado al frente de una casa de accesorios eléctricos. Así que fui a la tienda y le pedí que se las dejara en exposición a las hojotas ahí en la vidriera, con la esperanza, digo, por ahí el dueño pasaba caminando, las ve y dice, son mías, y entra y se las devuelve. Bueno, pasé varias veces por ahí, estuvieron las hojotas un tiempo en el mostrador y un día ya no estuvieron, así que no sé si, ojalá que haya pasado el dueño y le hayan devuelto las hojotas, y si no, el dueño del local, Tiene sí, hojotas nuevas. sí, yo creo que, espero que no, espero que, sí, tal cual, Pedro. Me quedé así como, digo,
Pucha, encima que me dieron una mano, se quedaron sin hojotas. Terminaron quedando patelos. Sí, sí, pero yo agarré, fui, hablé con el dueño local, las dejamos ahí en exposición, qué sé yo, bueno, ojalá que, digo, y Lo que que esta... haga ya está. Igual ya no se puede ya se va a sentir mal igual. Yo espero que esto no rompa con esto de las personas que hacemos cosas por otros. Estas actividades suelen ir en contra de eso, entonces dice, no ayudo nunca más a nadie porque me pasó eso. Bueno, ojalá que no hayan generado, no hayan despertado ese instinto de supervivencia. Seguro que sí. ¿Cómo? Seguramente sí. Sí, a mí me pasó una vez de ver, sí, hacer el bien sin mirar a quién. Yo una vez me hicieron dedos, llevé un par de personas y me robaron ropa que tenía ahí atrás de una campera. Entonces, nada, íbamos charlando, qué bueno, gracias, qué sé yo, pero cuando se bajó se le quedó pegado a la campera. Y bueno, ya depende, ahora miro a quién, si tengo que llevar a alguien, depende dónde, cómo, las condiciones. Bueno, fíjense, volvemos al tema acá, baterías descargables o descarga. Fíjense cómo evoluciona el potencial a lo largo del tiempo. Si nosotros queremos saber cuál es el nivel de carga de esta batería y quizás si monitoreamos el potencial, fíjense que hay un delta, podemos estimar en qué momento se va a descargar. Digo, si la tensión cae por debajo de 1 voltio, apago el dispositivo o lanzo una alarma. Si necesitamos armar una batería, bueno, vamos a hacer lo que se llama el pack de pilas. Ustedes han trabajado seguramente con esto. Bueno, si ponemos 3 pilas en serie, tendremos 3,6 voltios, o si ponemos 7, tendremos 8,4 voltios, y esos 8,4 serán 10 voltios a plena carga. Fíjense que acá se nota que hay un potencial un poco más alto que el voltaje nominal, y entonces cuando están cargados los dispositivos siempre van a tener una tensión más alta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando cargamos pilas o baterías? Y entonces, estar atentos al 100% de carga. Vamos a ver en la gráfica que sigue cómo se logra determinar esto. Tenemos que controlar la corriente con la cual se carga. Esto es muy importante. En general las tecnologías, y para este caso las níquel cadmio, yo puedo cargar hasta con 3C. Quiere decir que si la batería era de 1000 miliamperes, capacidad de carga 1000 miliamperes, mi cargador podría ser de 3000 miliamperes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los 1000 mAh, si yo lo cargo a 3000 mAh, ¿en cuánto tiempo se cargaría? Sin número aproximado. ¿Media hora? No, media hora no. Si 1000 mAh en una hora son 3000, serían Sí. Un tercio. 20 minutos. Claro. Era Ese es el concepto, un tercio. claro, es el concepto aproximado de tiempo de carga. Vamos a ver que hay que tener en cuenta otro parámetro, otro factor, pero inicialmente pensemos en esto. Y lo que tenemos que controlar es el aumento de temperatura. O sea, es fundamental que cuando nosotros cargamos, verifiquemos cuánto aumenta la temperatura. A 1000 miliamperes, el aumento de temperatura va a ser distinto a 3000 miliamperes. O sea, a 3000 miliamperes les puedo asegurar que va a estar bastante calentita esa batería. Bueno, fíjense cómo evoluciona el voltaje en la celda, y si fuera un pack de baterías, tenemos que sumar esos voltajes a medida que yo voy cargando, digamos, a medida que voy avanzando en el porcentual de carga. Fíjense que en algún momento se produce este pico, y entonces este pico es el indicador de que la batería está cargada. Y fíjense que está
por encima del 100%. Quiere decir que nosotros le tenemos que poner más energía para que la batería quede cargada al 100%. Fíjense acá cómo es el delta en función de la cantidad de corriente de carga. A medida que yo le pongo una corriente de carga mayor, el delta, el valor final de tensión, va a ser mayor. O sea que si yo superviso mi batería se va a cargar cuando llegue a 1,55, 1,52. Yo seteo la electrónica y digo que cuando esté en 1,52 la batería va a estar cargada. Pero ahora cambio el cargador y le pongo un cargador que entrega más capacidad de corriente. Fíjense a cuánto va a llegar de carga. A menos del 80%. Entonces, mi cargador tiene que ir de la mano de la batería con la cual estoy cargando. Por eso habrán notado ustedes con los celulares en particular que si ustedes no ponen el cargador que va, siempre tienen líos en los tiempos de carga, demoran más, demoran menos. Tiene que ver un poco con esta, ¿no? De la mano de capacidad de carga versus corriente de carga. Sigamos. Con respecto al tiempo de carga, en este caso dice níquel-cadmio, pero esto es en general para todas las baterías. Lo que tenemos que tener en cuenta es, ¿cuál será el valor de la capacidad, digamos, el NC, pongamos, o el numeral C, con respecto a la carga general de esa batería? Digo, si una batería de un C, la batería es de 600 mA y digo que lo voy a cargar a 0,2, quiere decir que la corriente de carga es de 120 mA. Y tenemos que tener en cuenta para pensar que esa batería se cargó al 100%, que le vamos a tener que entregar 1,4 C. O sea que vamos a tener un 40% más de energía que le vamos a entregar a esa batería para que la batería se considere que está cargada completamente. Quiere decir entonces que si yo tengo que hacer 1,4 C y mi constante de carga, mi variable de carga es 0,2 C, entonces voy a requerir 7 horas para cargar esa batería. Ahora bien, si yo lo cargo a 0,1 C, esa batería que vimos recién se carga entre 14 y 16 horas. Si es 0,2 C, bueno, esa carga estará entre 7 y 8 horas. Y si le pongo un cargador rápido, estará, supóngase en 1,5 C, la batería se carga en 1 hora. Hace un tiempo bastante lejano le vendí a un cliente un cargador de baterías para baterías de gel, las baterías estas que se usan en las motos, en los sistemas de alarma, y tenía el modo rápido, entonces apretaba un botón en el equipo y lo que hacía era duplicarle la corriente de carga. Normalmente el equipo cargaba a 0,25 C, bueno, con el modo rápido cargaba a 0,5 C. Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo es la lógica de carga de una batería, cómo funciona un cargador, básicamente. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bien. No. Sigamos. Otra tecnología, níquel metal. Ya, si ustedes hoy salen a buscar pilas recargables que no sean de litio, seguramente serán níquel metal. Las níquel metal tienen mayor capacidad de carga, tienen resistencia interna menor, o sea que son mejores comparada con las níquel cadmio. Tienen una curva de descarga, y ahora fíjense cómo es esto. Es súper plano. ¿Cómo hago para saber cuándo están descargadas? ¿Qué les parece? ¿Alguna idea? Si monitoreo la tensión, fíjense que siempre el valor va a estar ahí, clavado. Y puedo monitorear la corriente de salida.
tal vez. O sea, son las dos variables que quedan. Exacto, tengo que controlar el consumo. Ustedes en las computadoras portátiles, que la curva de descarga es parecida a esta, la única manera de saber cuánta carga remanente tienen es llevar un control del consumo. Ese consumo lo lleva generalmente un software de supervisión. ¿El software qué hace? Cuando detecta que la batería llegó al 100%, pone en cero el contador de consumo. Entonces, apenas ustedes desconectan el cargador, comienza a ver cuánto van consumiendo y en base a eso les dice cuál es el estimado de tiempo de uso. Entonces, aquí sí o sí necesito un supervisor. Fíjense que depende de la tasa de descarga, 0,2C o 2C, será digamos, la cantidad de corriente que pudieron entregar al dispositivo. Si ustedes descargan a 0,2C, le van a poder entregar al dispositivo de alrededor de 3.800 mAh en total, y si la tasa de descarga es alrededor de 2C, fíjense que estará alrededor de 3.200 mAh, entonces aquí también me está dando una pauta de que una batería a la cual yo la exijo, también me entrega la energía, pero me entrega menos energía del 100% de la carga que tenía esa batería. Entonces esto es interesante tenerlo en cuenta también cuando uno hace el diseño de algún dispositivo. ¿Alguna pregunta? ¿Las baterías ya vienen seteadas con esa tasa de descarga? O, por ejemplo, si vos tenés una batería que tiene 0,2C, podés hacer algo para modificar esa tasa de descarga. La tecnología es la que define la tasa de descarga. Entonces, siempre nosotros sabemos que va a haber un tope máximo, 13C, y nosotros lo que vamos a hacer es que nuestro sistema consuma hasta esos 13C. Bueno, tenemos que tener en cuenta, de nuevo, cuando cargamos, control el 100% de la energía. Tenemos que controlar cuál es la tasa de carga. Las baterías de níquel metal soportan hasta 1C. Recién en las de níquel cadmio hasta 3C, o sea que las de níquel cadmio se cargan más rápido. O sea, esa puede ser una ventaja por sobre las de níquel metal. Tenemos que controlar la temperatura y, como dijimos en su momento en una de las filminas anteriores, tener en cuenta cuál es la autodescarga de la batería. Hay que tener presente que si una batería se almacena con carga y esta se va descargando progresivamente, recuerden que si yo que descargue a tope la batería la estoy dañando. Entonces, cuando almacenamos baterías de este tipo, tenemos que acordarnos que se autodescargan y que esa autodescarga es como si la estuviera descargando lentamente, y cuando llegamos muchas veces al 100% de descarga, dañamos la batería o la pila. Por eso por ahí ustedes tienen baterías recargables que usan en, qué sé yo, en una cámara de foto. Bueno, que no sé si ustedes tienen cámara de foto. ¿Existe en su haber ese dispositivo? ¿Conocen? Pablo iba a decir que sí. El resto, todos usan el celular como elemento para sacar fotos. Bueno, yo acá en mi casa tengo baterías de este tipo, níquel metal, y las utilizo para los autitos de control remoto. O sea, mi hijo anda con los autitos para un lado para el otro, y cuando me olvido de esto de tenerlas con carga, bueno, al cabo los chicos se enganchan con un juguete y dejan de usar por un tiempo, y cuando quieren agarrar de nuevo, la batería está muerta. Y está muerta, digamos, ya no se cargan directamente. Entonces es importante tener en cuenta este aspecto con respecto al almacenamiento de estos dispositivos. Fíjense aquí, también tenemos cómo evoluciona la carga en las celdas de níquel metal. Lo mismo, tengo este pico que me indica cuándo la batería está cargada. En este caso es 2700 miliamperes y la temperatura, fíjense cómo el cambio de temperatura ambiente, también me define
cuál será el porcentual o cuál será la tensión de la celda. Si nosotros hacemos supervisión de nivel de tensión, bueno, tenemos que tener en cuenta el factor temperatura ambiente. No sé si ustedes, hablando respecto a esto, habrán notado que los pagues de batería de los portátiles, vamos a dejar de compartir acá un poquito, tienen más de 2 contactos, o las baterías de los celulares tienen más de 2 contactos. ¿A qué se debe eso? Sensor de temperatura. Exacto, el sensor de temperatura integrado. O sea, ustedes tienen en contacto directo, estrecho con la celda química, un sensor de temperatura. Entonces, el supervisor de carga, además de estar viendo corriente y tensión, eso vemos en un ratito, también está tomando cuál es la temperatura con la cual está trabajando esa batería. Entonces, los cargadores rápidos, bueno, utilizan esto como elemento. En algún lado lo leí, no lo puse acá en las filminas. Un delta de 1 grado de la temperatura inicial a la temperatura final hace que sea el disparador del supervisor de carga. Entonces, el supervisor de carga apenas comienza, se fija qué temperatura tiene la batería y le da toda la energía posible, la máxima que puede. Cuando detecta ese delta T de 1 grado, ¿qué hace? Baja la cantidad de energía que le está entregando para bajar esa temperatura. Y lo que hace es mantenerse ahí, en esa variación de 1 grado centígrado de delta T, para poder darle vida a esa batería. Déjenme que me fijo. Bien, ¿qué más hay? Sigamos. ¿Qué hay con respecto a las baterías de litio? Litio polímero, ion de litio. ¿Cuál es el por qué se utilizan hoy? Bueno, fíjense que una de las condiciones son que tienen una gran capacidad de carga, tienen una alta tasa de descarga. Bueno, las formas en las que se puede fabricar también, esa es una ventaja. La densidad de carga es una ventaja, pero como tienen tantas cuestiones positivas, también tienen cuestiones negativas. Si el cargador falla, pueden prenderse fuego o explotar. Y entonces es muy importante la carga, igual que la descarga, igual que el almacenamiento. O sea, fíjense que ahora comienzan a jugar algunos aspectos que van de la mano de la electrónica que nosotros les asociemos. El voltaje de una celda LiPo es de 3,7 voltios y a plena carga ese valor llega a 4,20. En general las baterías, ahora aparece lo que se llama el factor S. Cuando nosotros decimos tengo una batería de 3S, ¿qué estoy diciendo? 3 celdas en serie. Sería esto acá, ¿no? 3S. Entonces ahora voy a tener potencia, la cantidad de energía que puede entregar, y el número S, que me va a caracterizar cuál es el potencial de salida. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta cuando trabajamos con baterías? No con celdas individuales, sino con baterías. Bueno, voltaje, corriente, esto era lo que dijimos recién. Pero cuando hablamos de baterías, es decir, 2S en adelante, necesitamos utilizar un cargador que tenga una particularidad. Necesitamos utilizar cargadores que balanceen carga. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, acá tengo un 2S y mi cargador, en vez de tener 2 bornes de carga, el positivo, el negativo y el positivo, tienen que tener 2 más N elementos relativos a la cantidad de S que tenga. ¿Por qué? Porque va a cargar cada batería en forma individual. ¿Qué es lo que ocurre normalmente en una celda, en una batería donde tengo varias celdas?
Si yo tengo estos tres elementos, ¿qué potencial tendría que tener a bornes para que esta batería se cargue? Sería 3,7 por 3. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. En realidad no debería tener un poquito más. Bueno, un poquito más. Ese número o un poquito más. Bien. ¿Qué ocurre cuando esta batería se cargó y esta está en carga, la segunda está en carga? ¿Qué ocurre con los potenciales? ¿O qué pasa si se descargan a distinta velocidad? Esta va a tener 4,3, esta va a tener 3,6, esta va a tener 3,2. Si yo sumo me da 11,11. ¿Qué va a ocurrir con esta serie de celdas? ¿Cuál se daña? La primera, porque superamos el potencial máximo que yo le tengo que aplicar a los bornes de la celda de ion de litio. Entonces, esta es la dificultad del uso de baterías de litio. Si nosotros tenemos más de una celda, nuestro cargador tiene que supervisar que de ninguna manera este potencial supere los 4,2 voltios, que era el máximo potencial que le puedo entregar a una batería, a una celda, perdón. ¿Queda el concepto? Por eso es la dificultad de las baterías de litio. Bueno, necesitamos, o esto es una forma típica de los cargadores. Los cargadores de baterías arrancan en un modo que se llama corriente constante y luego, cuando detectan ciertas condiciones, pasan a lo que se llama voltaje constante. Esto es lo que se denomina tensión de flote. Quizá ustedes han escuchado hablar de este concepto. Bueno, la tensión de flote es una tensión en la cual han igualado el valor máximo de potencial y entonces de esa manera la batería o la pila tiene una durabilidad mucho más alta. En general, el modo de corriente es la primera etapa de la carga y cuando la batería está casi cargada, aplico el modo de tensión constante. Como les dije recién, pasarse del voltaje máximo de celda 4,2 o los voltajes de las celdas que vimos níquel cadmio o níquel metal. Claro, 4,2 por 3, bien. Pasarnos de esos voltajes hacen que la batería o la celda individual se dañe. Ahora bien, ¿qué ventaja tiene? Esto no lo dijimos y ahora hago la mención. ¿Qué ventaja tiene cuando nosotros ponemos una batería de níquel metal y en vez de ponerle 1,2 le ponemos 1,8 voltios? La batería se daña de níquel metal versus los 4,2 más un cierto porcentual de las de litio. Bueno, las de níquel metal son más robustas a la sobrecarga. Por eso ustedes habrán visto que hoy se podría usar una batería de litio en la batería de 12 voltios de los autos. Sin embargo, se siguen utilizando baterías de plomo. ¿Por qué se usan las baterías de plomo entonces? Porque se bancan una sobrecarga mucho más alta que las de litio. Entonces, el controlador de carga de esa batería es mucho más sencillo. Fíjense que en un auto puede estar en 15 voltios sin problema y la batería va a estar ahí, capaz que hierva el líquido, ¿no? el agua destilada, pero sin embargo la batería no se daña, es mucho más robusta. Entonces, si nosotros queremos que sea robusta las condiciones de carga, no tenemos que usar baterías de litio. Ahora, si queremos que tengan mucha capacidad de corriente, bueno, tenemos que usar baterías de litio, mucha capacidad de corriente y menor volumen. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, queda casi dos filminas y terminamos. Estoy yendo para atrás. Ahí, fíjense, acá se ve un cargador electrónico.
LTC 4054 de 4,2 voltios. Se programa la corriente de carga con esta resistencia y fíjense cómo es la curva de carga. Inicialmente controla potencia y tensión la primera vez que arranca, en base a luego saber que ya está en modo de corriente constante. Cuando supere un cierto nivel de tensión, hace el switch a modo de tensión constante. Sería aquí. Entonces, va a haber un cambio de, digamos, esto es cantidad de, esto es tensión, perdón. Entonces la tensión va a ir subiendo. Cuando se produzca el cambio, ¿qué va a pasar? Desde aquí hasta aquí, el valor de la corriente va a depender de la resistencia interna que tenga el dispositivo, y el dispositivo, el cargador, cuando detecte que la corriente que la batería está tomando, digamos que está absorbiendo para llegar al nivel de tensión de flote, lo que hace es apagarlo al cargador. Digamos, desconecta la batería del cargador. Entonces, siempre voy a tener un modo de corriente constante y luego, de alguna manera, va a pasar un modo de tensión constante. Y este es el potencial que les decía recién de flote. 4,20 para las baterías de litio, y dependerá de la tecnología níquel metal, cadmio o las baterías de plomo ácido, el potencial de flote que tengan. Bueno, en las tecnologías para automotores se está utilizando este tipo de baterías que tienen 3000 ciclos de carga-descarga, una autodescarga de C/3, se puede cargar hasta 4C, o sea que la velocidad de carga es importante. Tensión nominal 3,3 en vez de 3,7, y son más robustas a la descarga. Puedo llegar a los 2 voltios de descarga. Fíjense cuál es la corriente de descarga en modo de uso, 30C, o sea que están preparadas para entregar mucha energía, y entonces yo podría activar motores con esta tasa de descarga. Y si comparamos una batería de LiFePO de 2300 mAh, sería como una batería de níquel metal, acá es níquel metal de 3300. O sea, menos capacidad de energía, es parecida en términos generales a una más grande. Y se recomienda el uso del balanceador también para esta cuestión de la tensión nominal por celda. Fíjense en la imagen, este es el conector de la batería. Esta es una batería 2S, fíjense el potencial acá, 6,6, y este es el conector del balanceador. O sea, este es el conector que me permite a mí, digamos, lo que vimos recién en el circuito, que vimos en el circuito anterior. Ese es el conectorcito adicional. En los autos, ¿qué tecnología se utiliza? Los que son modelos híbridos, que tienen un motor de combustión interna que carga la batería, utilizan baterías de níquel metal. Los que son 100% eléctricos, enchufables, usan litio. Y depende de las condiciones de uso del ambiente, si hace frío, si hace calor, si van a hacer off-road los vehículos, se prefieren las de níquel metal. Y esto que puse acá, lo saqué de la web hace un rato, que estaba leyendo, como para tener algún dato adicional. Dice que si tenemos un Toyota Yaris híbrido y hacemos una evaluación de 120.000 kilómetros en 8 años, con unos 15.000 anuales, el ahorro en dinero, déjenme que borre acá el ahorro en dinero sería de 2.000 euros si fuera un auto diésel, o 1.800 si fuera un auto naftero. O sea, esto serviría para hacer, qué sé yo, la cuenta, 1.800 por 8. Esta sería la cantidad de euros
o pesos o lo que fuese que ahorraríamos en combustible, que se sumaría probablemente al costo del vehículo. Entonces, esa es la ecuación que hay que tener en cuenta si uno decide comprarse un auto híbrido. Bueno, no encontré régimen de velocidad y demás, no encontré, me interesaba ver cuál era el rendimiento en litros de combustible cada 100 kilómetros para un vehículo de este tipo, pero bueno, me resultó interesante agregar esa información. Pero hay también entre el juego la autonomía. Yo calculo que el eléctrico anda mucho menos kilómetros a batería completa que un tanque de nafta. Está bien, son otros los costos, pero puede hacer viajes más largos, por ejemplo. Sí, leía que los que son completamente enchufables tenían alrededor de una autonomía de 450 kilómetros y los vehículos a combustible, la autonomía suele estar un poco más de 450. Por ahí la dificultad está en el tiempo de carga, o sea, la clave está en cuánto requiere recargar un vehículo de estos. Si uno combustible líquido, uno hace 450 kilómetros, va a la estación de servicio y en 5 o 7 minutos tiene 450 kilómetros más disponibles. En cambio, con la batería de litio, bueno, hay que estar 2, 3 horas detenido para recargar completamente. Entonces, por eso los modelos híbridos son como más eficientes en ese sentido, porque el modelo híbrido utiliza el motor eléctrico siempre, y cuando no tiene carga en la batería, primero se recarga con las frenadas y se recarga, si no, con el motor de combustión interna. Entonces, cuando detecta que está bajo de energía almacenada, prende el motor eléctrico, el motor de combustión, perdón, carga al régimen de potencia máxima que el motor se entregue, carga la batería y vuelve a seguir siendo eléctrico. Entonces, los modelos híbridos, bueno, tienen esa facilidad. Digo, si uno se queda sin energía, anda el motor eléctrico. Había visto hace un tiempo una evaluación que le hacían al Toyota Corolla y creo que decía entre 3 y 5 litros cada 100 kilómetros. Ese era el consumo en combustible. Y la batería de un Toyota Corolla decía el periodista que hacía la nota que estaba alrededor de 8 años. O sea, esto que se presenta acá como dato teórico. O sea que en 8 años tendría que cambiar la batería. Y el fabricante dice, bueno, 8 años es la vida útil de ese vehículo. Se supone que en 8 años uno tendría que cambiar de vehículo, pensando en una economía de mercado en donde estos modelos están como más desarrollados. Pensando que no estamos en Argentina, digamos. Sí, sería algo más Sí, europeo. exacto, pero sin embargo, miren en la calle y van a ver que hay muchos autos híbridos. Hay muchos Toyota Corolla híbrido y hay muchas, bueno, las RAV4 me parece que es la que he visto muchas híbridas, que son las que se nota ahí, tienen así grande, dice híbrido. Pero bueno, está comenzando a entrar lentamente en el mercado. No sé cuál es la diferencia de precio que habrá entre un Corolla convencional y un Corolla híbrido. Quizá la ecuación es positiva en términos de plata, esto de los ahorros. Evidentemente que el salto de valor debe ser importante. 10.000 euros son, no sé, 1 millón de pesos puede ser, 100.000 euros, por ahí. O sea que un Corolla común sale Debe 1 ser millón de... 200 pesos el euro, más o menos. No, bueno, 2 millones entonces la diferencia. Un Corolla común sale 2 millones menos que un Corolla híbrido. Obviamente que no es para cualquiera, digo, ¿no? El mercado nuestro no está preparado económicamente para estos vehículos, pero existe y cada vez más el vehículo híbrido o completamente enchufable. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya estamos en tiempo de descuento. No. No, Bien. Les cuento que esto como dato anecdótico, este módulo de baterías, venía pensando en darlo, era como una inquietud que tenía por haber hecho cosas con baterías, y cuando pasó lo del submarino, ¿se acuerdan? Hace un par de años atrás, que se perdió el submarino argentino,
bueno, me puse a leer por qué decían que el problema había sido las baterías y demás. Y entonces... Por la avalancha térmica. En realidad hubo, hasta donde leí, ¿no? La batería porque los submarinos utilizan baterías de ácido, entonces de plomo ácido, y eso genera una nube de vapor tóxico, y esa es la que generó la explosión. Es que en realidad se Que tiene una genera a través ventilación. de una avalancha térmica cuando se abre uno de los vasos y se mezcla con Con el agua. agua del mar, por la Claro, ventilación que Exactamente. tiene para los gases. Claro, se produjo ahí un problema químico, digamos, entre el agua y el mar y esa cuestión química de la misma batería. Pero bueno, me quedaba la intriga de por qué seguían usando baterías de plomo, y la idea era eso, justamente, al ser tan robusta la batería a la carga y a la descarga, por eso siguen usando esas megas, mega bloques, que obviamente si falla todo el contexto que lo rodea, bueno, tenemos una tragedia como la que ocurrió. Pero de todos Este, modos, porque la propulsión es diésel, ¿eh? No, es un submarino del año 85, por eso también la tecnología que tiene. sí, sí, claro, digo, el diésel carga las baterías y luego queda en modo eléctrico 2 o 3 días, y cuando la batería se descargó tiene que volver a cargar. Los nucleares, no sé si llevan batería, ahí ya quedó como en duda, pero bueno, ese es esto fue uno de los disparadores del por qué asociar el módulo de baterías en tecnología electrónica en Córdoba. Bueno, jóvenes, por hoy ha sido suficiente. Espero que les haya gustado el tema. Bueno, van a tener que hacer un práctico, y esto es algo que se viene, la energía alternativa, el almacenamiento, los dispositivos IoT, los vehículos eléctricos. Así que bueno, un poco de información relativa al tema tenemos en la materia. Muy bien. Quedan liberados entonces. Nos veremos próximo miércoles. Bueno, Listo, hasta luego, gracias, profe. Listo, perfecto. profe, nos vemos.